Mi madre me abandonó en el hospital con el brazo roto para irse a Cancún, pero cuando mi padre reportó el caso a servicios sociales, ella perdió la custodia, su matrimonio se destruyó, y ahora me suplica perdón que jamás recibirá. Tengo 15 años, vivo con mi papá ahora, y necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que todo esto haya pasado de verdad. Hasta hace como 4 meses vivía con mi mamá y su esposo Steven, y básicamente me sentía invisible en mi propia casa, pero lo que pasó al final fue tan horrible que ni siquiera mis amigos podían creerlo cuando se los conté. Supongo que debería empezar desde el principio para que tenga sentido todo. Mis papás se divorciaron hace 3 años, cuando yo tenía 12, y la verdad no fue una sorpresa para nadie. Llevaban años peleando por todo, tipo absolutamente todo, desde quién pagaba qué cuenta hasta dónde íbamos a comer los domingos. Mi papá trabajaba mucho, tenía un negocio de construcción o algo así, y mi mamá siempre le reclamaba que nunca estaba en casa. Él le decía que trabajaba tanto precisamente para darnos una buena vida, y ella decía que prefería menos dinero y más tiempo juntos. Total que eventualmente decidieron separarse, y aunque fue triste, yo medio que me sentí aliviada porque ya no tenía que escuchar los gritos a las 3 de la mañana. El problema fue que mi papá tuvo que mudarse a otra ciudad por su trabajo, como a 2 horas de donde vivíamos, entonces yo me quedé con mi mamá porque supuestamente era más estable para mí seguir en la misma escuela y con mis amigos. Al principio todo estaba bien, o sea, mi mamá y yo nos llevábamos súper bien. Salíamos juntas, veíamos películas, hablábamos de todo. Ella tiene un canal de YouTube donde hace videos de maquillaje y belleza, nada gigante pero le iba decente. Y yo hasta la ayudaba a veces con la cámara o le daba ideas para videos. Mi papá me visitaba cada 2 semanas y hablábamos por teléfono casi todos los días. No era perfecto pero funcionaba, ¿sabes? Yo estaba manejando el divorcio bastante bien considerando todo. Pero entonces, como un año después del divorcio, mi mamá conoció a Steven en no sé qué evento de influencers o una cosa así. Él trabajaba en marketing digital o algo relacionado. Tenía como 40 años. Mi mamá tiene 38, y desde el principio me pareció medio raro. No era malo conmigo ni nada al inicio, pero había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluándome constantemente. Mi mamá estaba súper emocionada. Decía que Steven era perfecto, que la trataba increíble, que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba. Yo intenté estar contenta por ella. De verdad lo intenté. Se casaron súper rápido, tipo después de solo un año de estar saliendo, y Steven se mudó a nuestra casa con sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Los hijos tenían 13 y 11 años, y desde el primer día me hicieron la vida imposible. Me escondían mis cosas, se burlaban de mí enfrente de sus amigos, entraban a mi cuarto sin permiso, y cuando yo me quejaba con mi mamá o con Steven, siempre me decían que estaba exagerando o que tenía que aprender a convivir porque ahora éramos una familia. Steven básicamente actuaba como si yo fuera una invitada en mi propia casa, como si él me estuviera haciendo un favor al dejarme vivir ahí. Las cosas se pusieron peor cuando Steven empezó a meterse en todo lo que yo hacía. Criticaba mi ropa, decía que me vestía muy reveladora o muy masculina dependiendo del día, comentaba sobre mi peso constantemente. Y mira, no estoy gorda ni nada, peso como 55 kilos, y mido 1.65, totalmente normal para mi edad. Me decía que debería arreglarme más como mi mamá, que debería sonreír más, que mi actitud era muy negativa y estaba afectando la energía de la casa. Mi mamá nunca me defendía, literal, nunca. Cuando yo intentaba hablar con ella a solas, me decía que Steven solo quería lo mejor para mí, que estaba tratando de ser una figura paterna, que yo necesitaba ser más flexible y agradecida, porque él nos estaba ayudando económicamente. Lo que más me dolía era ver cómo mi mamá cambiaba cuando Steven estaba cerca. Antes del matrimonio, ella era divertida y relajada, pero con Steven se volvió como su copia, obsesionada con las apariencias y con lo que la gente pensara. Ya no hacíamos cosas juntas a menos que fuera algo que Steven aprobara, y si yo quería pasar tiempo solo con ella, siempre había alguna excusa de por qué no se podía. Sus hijos podían hacer lo que quisieran, romper cosas, hacer ruido hasta tarde, pero si yo dejaba un plato en el fregadero, era como si hubiera cometido un crimen. Intenté hablar con mi papá sobre todo esto varias veces por teléfono, pero no quería preocuparlo demasiado porque él ya tenía suficiente estrés con su trabajo, y además no quería que él y mi mamá empezaran a pelear otra vez por mi culpa. Le decía que las cosas estaban bien, que solo era cuestión de acostumbrarme a la nueva dinámica familiar. Él me preguntaba si estaba segura, si necesitaba algo, si quería ir a vivir con él, pero yo siempre decía que no, que todo estaba bajo control. Mirando hacia atrás,
Debí haberle dicho la verdad desde el principio. Pero en ese momento pensaba que podía manejarlo yo sola, que eventualmente las cosas mejorarían. Hace como 6 meses, Steven recibió una promoción gigante en su trabajo, y decidió que toda la familia necesitaba unas vacaciones de lujo para celebrar. Reservó un resort todo incluido en Cancún, 5 estrellas, todo pagado, para 2 semanas completas. Mi mamá estaba emocionadísima. Publicaba fotos en Instagram mostrando los trajes de baño nuevos que había comprado, haciendo videos de su maleta, básicamente actuando como adolescente. Yo también estaba medio contenta. Pensaba que tal vez unas vacaciones nos ayudarían a todos a relajarnos y conectar mejor como familia, y además nunca había ido a Cancún, entonces sí tenía ganas de conocer. El día antes del viaje, un jueves por la tarde, mi mamá y yo fuimos al supermercado a comprar algunas cosas de último minuto, que necesitábamos para el viaje: protector solar, snacks para el avión, esas cosas. Veníamos de regreso a casa, ella iba manejando, yo iba en el asiento del copiloto revisando mi teléfono, y de repente un carro se pasó un alto, y nos pegó del lado del conductor. No fue un choque súper fuerte, tipo nuestro carro no se volteó ni nada, pero fue lo suficientemente fuerte como para que las bolsas de aire se abrieran y el carro terminara estrellado contra un poste. No recuerdo mucho de los minutos inmediatamente después del impacto. Todo está medio borroso. Sí recuerdo que me dolía horrible el brazo izquierdo y que mi mamá estaba gritando. Alguien llamó a la ambulancia y nos llevaron al hospital. Resulta que mi mamá solo tenía moretones y estaba en shock, pero básicamente bien. Pero yo me había roto el brazo y tenía una concusión. Los doctores dijeron que tenía que quedarme en observación por lo menos 48 horas por la concusión, y que iba a necesitar cirugía para el brazo. Nada súper complicado, pero igual cirugía. Mi mamá estaba conmigo en el hospital esa primera noche, y yo honestamente pensé que las vacaciones obviamente se iban a cancelar. O sea, era lo lógico, ¿no? Yo estaba lastimada. Necesitaba cirugía. Iba a estar hospitalizada. Pero al día siguiente en la mañana, el viernes, Steven llegó al hospital, y la forma en que hablaba con mi mamá en el pasillo, yo podía escucharlos desde mi cuarto. Me dio muy mala espina. Escuché algo sobre los boletos, no siendo reembolsables, sobre su jefe esperando verlos ahí, sobre cómo esto era una oportunidad única. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo: «Mira, Mía, hablé con los doctores y dicen que vas a estar bien, que la cirugía es de rutina, y que tu papá puede venir a quedarse contigo. Nosotros ya gastamos muchísimo dinero en este viaje y no podemos cancelar. Además, Steven no puede faltar porque es por su trabajo técnicamente. Vamos a estar fuera 2 semanas, pero te vamos a llamar todos los días, y cuando regresemos te vamos a compensar. Tu papá ya viene en camino, llegará en unas horas». Yo me quedé ahí acostada mirándola como si le hubiera salido una segunda cabeza. Le dije: «¿Estás hablando en serio? Estoy en el hospital, me van a operar, tengo 15 años, ¿y ustedes se van a ir igual de vacaciones?». Y ella me dijo con una voz toda fría, que no la había escuchado usar antes: «No seas dramática, Mía. No es como si te estuvieras muriendo. Tu papá va a cuidarte, y nosotros estaremos de regreso antes de que te des cuenta». Steven apareció en la puerta y dijo: «Ya, Mía, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Tu mamá ya tomó su decisión, y tenemos un avión que alcanzar». Se fueron, literal, se fueron. Mi mamá me dio un beso en la frente toda apurada, me dijo que me portara bien, y se fue con Steven y sus hijos perfectos a Cancún mientras yo me quedaba sola en un cuarto de hospital con el brazo roto y una concusión. No podía creerlo, simplemente no. Podía procesar que esto estuviera pasando de verdad. Las enfermeras seguían entrando a preguntarme si necesitaba algo, y yo solo podía negar con la cabeza, porque si intentaba hablar, iba a empezar a llorar. Como una hora después de que se fueron, una enfermera que había sido súper amable conmigo desde que llegué, entró a checar mis signos vitales, y supongo que notó que yo estaba llorando calladamente. Me preguntó si estaba bien, si me dolía algo, y yo no pude aguantar más, y le dije: «Mis papás se fueron de vacaciones, y me dejaron sola aquí». Ella se quedó callada un momento, como procesando lo que acababa de decir, y luego me preguntó si tenía a alguien más a quien pudiera llamar. Le dije que mi papá supuestamente venía en camino, pero que vivía a 2 horas de distancia. Ella fue súper linda. Se sentó conmigo un rato y me ayudó a calmarme. Me dijo que mi papá probablemente llegaría pronto, y que mientras tanto ella iba a estar pendiente de que yo estuviera bien. Y, efectivamente, como 2 horas después, mi papá llegó al hospital literalmente corriendo por los pasillos. Cuando entró a mi cuarto, y me vio ahí con el brazo vendado, y toda magullada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó a la cama, me abrazó con mucho cuidado de no lastimarme más, y me preguntó qué había pasado,
¿Por qué mi mamá no le había dicho nada del accidente? Le conté todo. Le dije que mamá y Steven habían decidido irse igual de vacaciones, que me habían dejado sola, que básicamente les importaba más el viaje que yo. Mi papá se puso lívido. Tipo, nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Salió del cuarto y empezó a llamar a mi mamá una y otra vez, pero ella no contestaba. Supongo que ya estaba en el avión, o tenía el teléfono apagado a propósito. Él volvió al cuarto y me prometió que no me iba a dejar sola ni un segundo, que se iba a quedar conmigo todo el tiempo que fuera necesario. La cirugía fue al día siguiente, un sábado por la mañana. No fue nada complicado como habían dicho. Me pusieron unas placas y tornillos en el brazo, y después de unas horas desperté en recuperación con mi papá, ahí sentado junto a mí. Se quedó en el hospital toda la noche del sábado, durmiendo en una de esas sillas súper incómodas que se convierten medio en cama, y el domingo en la mañana los doctores dijeron que ya me podía ir a casa siempre y cuando tuviera a alguien cuidándome las siguientes semanas. Mi papá habló con los doctores y les explicó toda la situación, que mi mamá me había abandonado básicamente, y uno de los doctores le sugirió que reportara el caso a servicios sociales, porque lo que mi mamá había hecho técnicamente constituía negligencia infantil. Mi papá dijo que iba a pensarlo, pero que primero quería hablar con un abogado. Nos fuimos del hospital el domingo en la tarde, y mi papá me llevó directamente a su casa en la otra ciudad. Me instaló en el cuarto de huéspedes. Había ido a comprar un montón de cosas para que yo estuviera cómoda, como almohadas extra, una lámpara nueva, incluso había comprado algunos de mis snacks favoritos. Mi mamá finalmente llamó el lunes por la noche. Mi papá contestó, porque yo no quería hablar con ella todavía. Podía escuchar a mi papá gritándole por teléfono, diciéndole que era una madre horrible, que cómo se le había ocurrido abandonar a su hija herida en un hospital, que él iba a tomar acciones legales contra ella y contra Steven por negligencia. Mi mamá, al parecer, se puso a llorar y a decir que yo estaba exagerando todo, que ella sabía que yo iba a estar bien con mi papá, que no era para tanto. Él colgó y vino a hablar conmigo. Me preguntó si yo quería regresar a vivir con mi mamá cuando ella regresara de vacaciones, o si prefería quedarme con él. Le dije que no quería volver con ella, que no después de esto, que me sentía más segura con él. Mi papá me abrazó y me dijo que iba a hacer todo lo necesario para que yo pudiera quedarme con él permanentemente, que iba a modificar el acuerdo de custodia, y que esta vez no iba a dejar que mi mamá me convenciera de lo contrario. Cumplió su palabra. Cuando mi mamá y Steven regresaron de Cancún 2 semanas después, y déjame decirte que mi mamá publicó fotos feliz en la playa todos los días, mientras yo estaba recuperándome de una cirugía, mi papá ya había reportado el caso a CPS y había contratado a un abogado. CPS abrió una investigación sobre negligencia infantil y citaron a mi mamá y a Steven para una entrevista. Mi mamá me llamó histérica, llorando, diciéndome que cómo había podido hacerle esto, que yo estaba arruinando su vida, que Steven estaba furioso y que esto podía afectar su trabajo. Me rogó que cuando hablara con los trabajadores sociales dijera que todo había sido un malentendido, que ella me había dejado bajo el cuidado médico adecuado y que mi papá había exagerado todo. Le dije que no iba a mentir por ella, que lo que había hecho estaba mal y ella lo sabía. Cuando llegó mi turno de hablar con CPS, les conté toda la verdad. No solo sobre el hospital, sino sobre todo, sobre cómo Steven me trataba, sobre cómo mi mamá me ignoraba constantemente, sobre los hijos de Steven acosándome, sobre cómo me sentía invisible en esa casa. La trabajadora social que me entrevistó fue muy amable y me dijo que había sido muy valiente al decir la verdad, que ningún niño debería sentirse de esa manera en su propia casa. Al final, CPS no le quitó la custodia completamente a mi mamá, porque técnicamente no había evidencia de abuso físico, pero sí le dieron una advertencia formal. La pusieron en un programa obligatorio de clases de crianza y modificaron el acuerdo de custodia para que yo pudiera vivir primariamente con mi papá. Mi mamá solo tiene visitas supervisadas ahora si yo quiero verla, lo cual honestamente no he querido hacer. Ella me ha mandado como 1000 mensajes, diciéndome que lo siente, que no sabía que yo me sentía tan mal, que Steven ya no vive con ella. Al parecer se separaron después de todo el drama, porque él no quería estar con alguien que tenía problemas con servicios sociales, que quiere reconstruir nuestra relación. No sé si algún día voy a perdonarla, la verdad. Parte de mí entiende que ella también estaba en una situación difícil con Steven, que tal vez él la estaba manipulando o algo así, pero la otra parte de mí está súper enojada porque ella es mi mamá. Se supone que debería protegerme, y en lugar de eso me abandonó en un hospital para irse de vacaciones. ¿Sabes lo que se siente saber que tu mamá literalmente te eligió por debajo de unas vacaciones en la playa? Pero la verdad es que mi vida ahora está muchísimo mejor.
Vivo con mi papá, empecé en una nueva escuela que me encanta, hice amigos nuevos que son realmente buenos conmigo, y mi papá y yo nos hemos vuelto súper cercanos. Él trabaja desde casa, la mayoría del tiempo ahora para poder estar más presente, cocinamos juntos, vemos series juntos, hablamos de todo. Me ayudó con toda la terapia que necesité después del accidente, tanto física para mi brazo como psicológica para procesar todo lo que pasó. La semana pasada fue mi cumpleaños, cumplí 16, y mi papá me hizo una fiesta sorpresa con todos mis amigos nuevos de la escuela. Fue la primera vez en años que realmente me sentí celebrada, ¿sabes? Mi mamá me mandó un mensaje de feliz cumpleaños y un regalo por correo, una pulsera cara que probablemente compró sin pensarlo mucho, pero no la he abierto todavía. Mi papá me regaló un viaje para las dos. Vamos a ir a visitar a mi abuela en el verano, y honestamente eso significa 1000 veces más para mí que cualquier pulsera cara. Todavía estoy procesando todo. Todavía hay días en los que me despierto enojada o triste, pero en general estoy bien, estoy segura, y estoy con alguien que realmente me quiere y me pone primero. Y supongo que eso es suficiente por ahora.